Me llamaron ladrona frente a toda mi familia. ¡Eres una ladrona! ¡Robaste mi collar! Mi nuera gritó que me había visto robando su collar de oro, una herencia valiosa de su madre. Me revisaron como si fuera una criminal. Mi bolsa, mi cuarto, mis cajones, todo. No encontraron nada porque yo no había tomado nada, pero eso no importó. Me miraban con desprecio, con desconfianza, como si 40 años de ser una madre honesta no significaran nada. Mi propio hijo me pidió que devolviera el collar para evitar escándalo, como si ya hubiera decidido que yo era culpable. Me hicieron ir a la policía, me interrogaron, me trataron como una delincuente. Durante 3 meses viví ese infierno, sintiendo que había perdido a mi familia para siempre. Hasta que mi nieta de 7 años se acercó a mí temblando y me susurró algo que haría que todo ese castillo de mentiras se derrumbara. Lo que esa niña me contó cambió todo. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ese domingo comenzó como cualquier otro domingo durante los últimos 3 años, desde que vine a vivir con mi hijo Diego y su familia. Me desperté temprano como siempre, porque a mi edad ya no puedo dormir hasta tarde aunque quisiera, y preparé el café en silencio para no despertar a nadie. La casa estaba tranquila, con esa paz particular de las mañanas de domingo, cuando todo el mundo todavía duerme y el sol apenas comienza a entrar por las ventanas de la cocina. Pasé la mañana preparando algunos platillos para la comida familiar que teníamos cada domingo. Una tradición que yo misma había sugerido meses atrás, pensando que ayudaría a mantener unida a la familia. Corté verduras, sazoné el pollo, puse la mesa con el mantel especial que guardábamos para ocasiones importantes y coloqué flores frescas en el centro de la mesa porque siempre me enseñaron que los detalles hacen la diferencia. Cuando finalmente todos se reunieron alrededor de esa mesa que yo había preparado con tanto cariño, la atmósfera parecía normal, casi agradable. Diego hablaba sobre su trabajo. Los gemelos Camila y Mateo, de 7 años, contaban historias de la escuela con esa inocencia hermosa que tienen los niños a esa edad. Y hasta Valeria, mi nuera, parecía estar de buen humor, sonriendo y participando en la conversación. Yo me sentía contenta, pensando que tal vez finalmente estábamos encontrando un ritmo como familia, que quizás la tensión que siempre sentía con Valeria estaba empezando a desaparecer. Pero estaba muy equivocada, porque lo que pasó minutos después destruiría no solo ese domingo, sino los siguientes 3 meses de mi vida de la manera más devastadora que puedas imaginar. Estábamos a mitad de la comida. Yo estaba sirviéndole más agua a Mateo, cuando de repente Valeria se levantó de su silla con tanta fuerza que la hizo caer hacia atrás con un golpe fuerte que hizo que todos nos sobresaltáramos. Su rostro estaba rojo, sus ojos muy abiertos, en lo que parecía ser shock y furia mezclados, y su mano temblaba mientras señalaba hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. Ella gritó, y cuando digo gritó, quiero decir que su voz llenó toda la casa con una intensidad que hizo que los niños se encogieran en sus sillas. Alguien robó mi collar, el collar de oro que mi madre me dejó antes de morir. Estaba en mi tocador esta mañana y ahora no está. Todos nos quedamos completamente congelados. El silencio que siguió a su grito fue tan pesado que podías sentirlo presionando contra tu pecho. Diego dejó caer su tenedor. El sonido del metal golpeando el plato resonó en esa quietud terrible, y preguntó con voz confundida, «Valeria, ¿qué estás diciendo? ¿Estás segura de que lo dejaste ahí?» Pero Valeria no estaba escuchando. Sus ojos se movieron alrededor de la mesa, examinando cada rostro con una intensidad casi maniática, y luego se detuvieron en mí. Se detuvieron en mí y se quedaron ahí. Y vi algo en su expresión que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Era una mirada de acusación, de certeza absoluta, de algo que parecía casi como triunfo, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando,
Ella levantó su dedo y me señaló directamente. Valeria dijo con voz que temblaba de emoción contenida: «Alguien en esta casa lo tomó, y tú eres la única que tiene necesidad de dinero, Hortensia. Tú entraste a mi cuarto, sé que fuiste tú». Las palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una golpeándome con una fuerza física que me dejó sin aliento. Yo abrí la boca, pero no salieron palabras porque mi cerebro no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Ladrona? ¿Ella me estaba llamando ladrona a mí? Una mujer que trabajó honestamente toda su vida, que nunca tomó ni un peso que no fuera mío, que crié a mi hijo con valores de honestidad y trabajo duro. Diego se puso de pie rápidamente, sus ojos moviéndose entre su esposa y su madre, claramente tratando de entender qué estaba pasando. Él dijo con voz que intentaba sonar calmada, pero que yo podía escuchar temblaba: «Mamá, ¿qué es esto? ¿Entraste al cuarto de Valeria?». Yo finalmente encontré mi voz, aunque salió temblorosa y más aguda de lo normal. «Hijo, yo no entré al cuarto de Valeria. No sé de qué collar está hablando. Yo no he tomado nada de nadie». Valeria soltó una risa amarga, una risa que sonaba casi histérica, y gritó: «¡Mentirosa! Entraste a mi cuarto cuando nadie te veía. Tomaste mi collar y ahora lo niegas como si no supieras nada». Los gemelos comenzaron a llorar, asustados por los gritos y la tensión que llenaba la habitación como humo tóxico. Camila se aferró al brazo de su hermano Mateo, ambos mirándome con ojos grandes y asustados. Y yo sentí mi corazón romperse porque esos niños a quienes yo amaba tanto estaban presenciando esto, estaban viendo a su abuela ser acusada de ser una criminal. Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba estresado, y dijo con voz que sonaba cansada: «Mamá, solo para aclarar todo esto, para que podamos resolver este malentendido, ¿podemos revisar tus cosas? Solo para demostrar que no tienes el collar y que esto fue una confusión». Sus palabras me dolieron más de lo que puedo expresar, porque en ellas escuché duda. Escuché que mi propio hijo, el niño que crié sola después de que su padre murió, el niño por el que sacrifiqué todo, estaba considerando la posibilidad de que yo pudiera ser una ladrona. Pero ¿qué podía hacer excepto aceptar, porque negarme solo haría que pareciera más culpable? Asentí con la cabeza, las lágrimas ya comenzando a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas, y dije con voz quebrada: «Revisen lo que quieran, no tengo nada que ocultar». Lo que siguió fue la experiencia más humillante de mis 70 años de vida. Valeria prácticamente corrió hacia mi habitación, que era un cuarto pequeño al final del pasillo que ellos me habían dado cuando vine a vivir aquí, y comenzó a revisar todo con una agresividad que parecía más venganza que búsqueda. Ella vació mi bolsa en la cama, sacando mi billetera vieja, mis llaves, mis medicamentos para la presión, mi rosario, tirando todo sin cuidado. Abrió mis cajones y revolvió mi ropa interior, mis suéteres doblados cuidadosamente, mis pocas joyas que eran solo piezas sentimentales sin valor real. Revisó debajo de la cama, dentro de mi armario, entre las páginas de los libros que tenía en mi mesita de noche. Diego también participó en la búsqueda, más gentilmente que su esposa, pero participó de todos modos. Y cada vez que abría un cajón o miraba en un lugar nuevo, yo sentía una nueva herida abrirse en mi alma. Los gemelos nos observaban desde la puerta, Camila llorando silenciosamente, Mateo con expresión confundida, y yo quería ir a consolarlos, pero no podía moverme porque estaba siendo tratada como una criminal en mi propia casa, o más bien en la casa de mi hijo donde yo vivía por su caridad. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, Valeria se enderezó con las manos vacías y la cara roja de frustración. Ella dijo con voz que sonaba casi victoriosa a pesar de no haber encontrado nada: «No está aquí ahora, pero eso no significa que no lo tomó. Ella lo escondió en algún lugar. Los ladrones son inteligentes, saben cómo ocultar las cosas». Diego la miró con expresión cansada y dijo: «Valeria, no encontramos nada. Tal vez te equivocaste, tal vez no viste lo que pensaste que viste». Pero Valeria negó con la cabeza violentamente, su cabello moviéndose alrededor de su cara como si fuera una furia griega, y respondió: «No me equivoqué. Tu madre entró a mi cuarto y tomó mi collar.
Si no está en su habitación es porque lo escondió en otro lugar o ya lo vendió. Yo finalmente exploté, las palabras saliendo de mí en un torrente de dolor e indignación. ¿Cómo puedes acusarme de algo así? Yo nunca he robado nada en mi vida. Trabajé como costurera durante 30 años. Siempre gané mi dinero honestamente. Crié a mi hijo sola enseñándole valores. ¿Y ahora me acusas de ser una ladrona? ¿Dónde está tu evidencia? ¿Dónde está tu collar si yo supuestamente lo tomé? Valeria me miró con odio puro, un odio que me sorprendió por su intensidad, y dijo con voz helada: si no devuelves mi collar, voy a la policía. Voy a presentar una denuncia formal. Veremos qué tan inocente te ve la ley. Diego intentó calmar la situación. Puso su mano en el hombro de Valeria y dijo: Valeria, no exageremos, somos familia, podemos resolver esto entre nosotros. Pero luego se volvió hacia mí y dijo algo que me rompió completamente. Mamá, si tomaste el collar, por favor solo devuélvelo. No haré preguntas, no habrá consecuencias, solo devuélvelo para evitar un escándalo mayor. En ese momento entendí que mi hijo ya me había juzgado culpable, que a pesar de conocerme toda su vida, a pesar de todo lo que hice por él, cuando se enfrentó con elegir entre creer en su madre o en su esposa, eligió a su esposa. ¿Cómo era posible que mi propia familia me hiciera esto? ¿Qué iba a pasar ahora que estaba marcada como ladrona en mi propia casa? Sigue conmigo porque lo peor apenas estaba comenzando. Necesito que entiendas quién soy yo para que comprendas por qué esta acusación no solo era falsa, sino también una traición que cortaba más profundo de lo que cualquier cuchillo podría. Mi nombre es Hortensia, tengo 70 años, y durante toda mi vida he sido una mujer de principios y trabajo duro. Me casé joven con un hombre bueno llamado Ernesto. Tuvimos a Diego cuando yo tenía 28 años, y construimos una vida modesta pero feliz juntos. Yo trabajaba como costurera en un taller pequeño, hacía ropa para la gente del barrio, y Ernesto trabajaba en construcción. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor y dignidad. Cuando Diego tenía apenas 12 años, Ernesto murió en un accidente en una obra de construcción, un andamio que colapsó y se llevó a mi esposo y al padre de mi hijo en un instante. Me quedé sola con un niño que criar y ninguna red de seguridad financiera, porque en esos tiempos no había muchas protecciones para las viudas. Pero no me rendí. Trabajé el doble de horas en mi costura, tomé trabajos extra los fines de semana, me aseguré de que Diego tuviera todo lo que necesitaba para la escuela, para su educación, para su futuro. Lo crié enseñándole valores de honestidad, trabajo duro, respeto, todo lo que mi esposo y yo creíamos que era importante. Diego creció, estudió, se convirtió en contador, y yo estaba tan orgullosa de él que sentía que mi corazón iba a explotar. Diego tiene ahora 42 años. Se casó con Valeria hace 9 años, cuando él tenía 33. Los gemelos nacieron 2 años después de su matrimonio, hace 7 años. Y yo me mudé con ellos hace 3 años, cuando los niños tenían 4 años y yo acababa de cumplir 67. Desde el principio yo sentí que algo no estaba bien con esa mujer. Había una frialdad en sus ojos cuando me miraba, una manera de sonreír que no llegaba a sus ojos, pero me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que estaba celosa de compartir a mi hijo con otra mujer. Los primeros años de su matrimonio, yo viví sola en mi pequeño apartamento, visitaba ocasionalmente, trataba de no ser una suegra entrometida. Pero hace 3 años tuve algunos problemas de salud, mi presión se descontroló y el doctor dijo que no debería vivir sola. Diego insistió en que me mudara con ellos, y yo acepté agradecida, porque la idea de estar cerca de mi hijo y mis nietos me llenaba de alegría. Pero desde el primer día en su casa sentí la tensión con Valeria. Sentí que yo era una carga no bienvenida, a pesar de que Diego decía que me querían ahí. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? La mañana siguiente a esa comida familiar desastrosa, Valeria cumplió su amenaza y fue a la delegación de policía a presentar una denuncia formal contra mí. Diego intentó disuadirla. Le rogó que no exagerara las cosas, que podíamos resolver esto en familia,
pero ella fue de todos modos, con una determinación que ahora reconozco como algo más oscuro que simple deseo de justicia. Yo recibí una llamada de la policía esa misma tarde. Me pidieron que fuera a la delegación para dar mi declaración sobre un presunto robo. La palabra presunto hacía poco para aliviar la humillación de tener que ir a una estación de policía como sospechosa de un crimen. Diego me llevó en su auto. El viaje fue silencioso y tenso. Yo miraba por la ventana sintiendo que el mundo que conocí durante 70 años se estaba desmoronando a mi alrededor. En la delegación me hicieron sentarme en una sala fría con paredes verdes institucionales y muebles viejos que olían a desinfectante barato. Un oficial me hizo preguntas durante lo que pareció horas. ¿Dónde estaba esa mañana? ¿Qué estaba haciendo? Si había entrado al cuarto de Valeria, si sabía algo sobre un collar de oro. Yo respondí cada pregunta con la verdad. Le expliqué que no había entrado a su habitación, que no sabía nada de ningún collar hasta que ella me acusó durante la comida. El oficial me miraba con esa expresión neutral que usan los policías. Esa cara que no te dice si te creen o si piensan que estás mintiendo. Me tomaron las huellas digitales, presionaron mis dedos viejos y arrugados contra una almohadilla de tinta y luego contra papel, y yo me sentí como una criminal de verdad, como si esos 70 años de vida honesta no significaran nada. Cuando regresé a casa esa tarde, las cosas cambiaron de maneras que no había anticipado. Los vecinos que siempre me saludaban con amabilidad ahora me miraban con recelo, sus ojos siguiéndome cuando caminaba por la calle, susurrando entre ellos cuando pensaban que no podía escucharlos. Valeria no perdió tiempo en esparcir la historia. Le contó a su familia, a sus amigas, probablemente a cualquiera que quisiera escuchar que su suegra le había robado el collar de oro de su madre muerta. La historia se distorsionó con cada repetición. Escuché versiones donde yo supuestamente era una ladrona habitual, donde había robado otras cosas antes, donde era una vieja codiciosa que quería vender el collar para tener dinero. Ninguna de esas historias era verdad, pero la verdad raramente importa cuando un rumor comienza a rodar. Diego estaba confundido. Podía verlo en su rostro cada vez que me miraba. Esa expresión de alguien que no sabe en qué creer. Él me amaba. Yo sabía eso en lo profundo de mi corazón. Pero Valeria era su esposa, la madre de sus hijos, y ella lloraba y se lamentaba y lo manipulaba de maneras que yo nunca hubiera hecho. Él me preguntó varias veces durante esas primeras semanas: «Mamá, ¿estás completamente segura de que no entraste a su cuarto? Tal vez entraste sin darte cuenta. Tal vez tomaste el collar pensando que era otra cosa. Tal vez tu memoria te está jugando trucos». Cada pregunta era como una puñalada porque revelaba que él dudaba de mí, que consideraba posible que su madre de 70 años, quien lo crió con tanto amor y sacrificio, fuera capaz de robar a su propia familia. Yo le respondía siempre lo mismo: «Hijo, te juro por la memoria de tu padre que no tomé nada, que no entré a ese cuarto, que soy inocente». Pero veía en sus ojos que mis palabras no eran suficientes para competir con las lágrimas y acusaciones de Valeria. El ambiente en la casa se volvió tóxico. Cada día era una tortura psicológica que me desgastaba más y más. Valeria instaló candados en su puerta, en los armarios donde guardaba cosas de valor, incluso en algunos cajones de la cocina. Cada candado era una acusación silenciosa, un recordatorio constante de que yo era vista como una ladrona en esa casa. Ella me miraba con desprecio cuando nos cruzábamos en el pasillo. Ya no me hablaba directamente, sino que hablaba de mí en tercera persona como si yo no estuviera presente. «Diego, dile a tu madre que no deje sus cosas en la sala. Diego, pregúntale a tu madre si ya comió». Yo me sentía invisible y al mismo tiempo hipervisible, ignorada como persona, pero constantemente vigilada como amenaza. Los gemelos, mis queridos nietos que solían correr hacia mí con abrazos y besos, comenzaron a evitarme. Camila ya no me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Mateo ya no me mostraba sus dibujos de la escuela. Valeria les había dicho algo. Yo no sabía exactamente qué, pero era claro que les había sembrado dudas sobre su abuela. Una vez escuché a Mateo preguntarle a su madre: «Mamá, ¿la abuela es mala?». Y aunque no escuché la respuesta completa de Valeria,
El tono de su voz era suficiente para entender que no estaba defendiéndome. Las semanas se convirtieron en meses, 3 meses largos y dolorosos, durante los cuales la investigación policial avanzó lentamente. Sin evidencia física del collar robado, sin testigos independientes y sin que encontraran nada en mi posesión, el oficial me explicó que técnicamente el caso permanecería abierto, pero que no había mucho más que pudieran investigar sin nuevas pruebas. Me dijeron que podía irme, pero que no debía salir de la ciudad en caso de que surgiera nueva información. La sombra de esa investigación inconclusa pesaba sobre mí constantemente, aunque sabía que sin evidencia probablemente el caso, eventualmente, se cerraría por falta de pruebas. Pero mientras tanto, la denuncia formal de Valeria había hecho su trabajo. Mi reputación estaba destruida. Yo pasaba las noches despierta en mi pequeña habitación, mirando el techo en la oscuridad, preguntándome cómo había llegado a este punto. Me preguntaba si había fallado como madre, si de alguna manera crié a un hijo que no podía defender a su propia madre de acusaciones falsas. Me preguntaba qué más podía perder, porque sentía que ya había perdido mi dignidad, mi reputación, la confianza de mi familia, la inocencia de poder vivir sin ser sospechada constantemente. Pero lo peor de todo era la soledad. Me sentía completamente sola en una casa llena de gente, rodeada por mi familia, pero más aislada de lo que había estado cuando vivía en mi apartamento pequeño. Comía mis comidas en silencio mientras los demás conversaban ignorándome. Pasaba los días en mi habitación para evitar la tensión constante. Salía de la casa solo cuando era absolutamente necesario, porque los vecinos me miraban con juicio. Había momentos, especialmente en las noches oscuras cuando el silencio de la casa era opresivo, en que me preguntaba si sería mejor irme, encontrar algún lugar pequeño donde pudiera vivir sola de nuevo, donde no tuviera que soportar esta acusación constante. Pero no tenía dinero para rentar un lugar. Mi pequeña pensión apenas cubría mis gastos básicos, y la idea de irme también significaba abandonar a mis nietos, admitir derrota, dejar que Valeria ganara. Entonces me quedaba, día tras día, soportando las miradas de desprecio, los candados en las puertas, las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a una habitación. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, presente pero no realmente viva, existiendo en los márgenes de una familia que ya no me quería. Durante esos 3 meses interminables, lloré más de lo que había llorado en toda mi vida. Incluso más de lo que lloré cuando mi esposo murió, porque al menos entonces tenía la certeza de que había sido amada, de que mi vida había significado algo. Ahora, esa certeza se había ido, reemplazada por duda y dolor, y una soledad tan profunda que era física, como un peso constante sobre mi pecho que hacía difícil respirar. ¿Cómo podía probar mi inocencia cuando nadie quería creerme? ¿Cuánto tiempo más podría soportar vivir bajo esta nube de sospecha? ¿Había alguna esperanza de que la verdad saliera a la luz? No te vayas ahora, porque lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. El jardín trasero de la casa se había convertido en mi refugio durante esos 3 meses terribles, el único lugar donde podía respirar sin sentir el peso de las acusaciones y las miradas de juicio. Era un espacio pequeño con algunas flores que yo misma había plantado cuando llegué a vivir aquí, pensando ingenuamente que podría hacer de esta casa un hogar. Era tarde por la tarde, alrededor de las 5, cuando Camila se acercó a mí en el jardín. Ese día, 3 meses después de la acusación que destruyó mi vida, yo estaba sentada en una silla vieja de jardín bajo la sombra de un árbol, mirando las nubes pasar sin realmente verlas, perdida en mis pensamientos oscuros. Escuché la puerta corredera de la cocina abrirse, pero no me moví porque últimamente prefería estar sola que enfrentar más frialdad de mi familia. Pero entonces escuché pasos pequeños acercándose, pasos que reconocí inmediatamente como los de Camila, mi nieta de 7 años. Ella se acercó despacio, mirando hacia la casa cada pocos segundos, como si estuviera verificando que nadie la estuviera observando,
y cuando finalmente llegó a mi lado, se quedó parada ahí con las manos entrelazadas frente a ella, mordiéndose el labio inferior de esa manera que hacía cuando estaba nerviosa. Yo la miré con una mezcla de sorpresa y cautela, porque en los últimos meses Camila me había evitado como le dijeron que hiciera, y su presencia aquí ahora era inesperada. Le pregunté con voz suave, tratando de no asustarla. «Camila, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Tu mamá sabe que estás hablando conmigo?» Camila negó con la cabeza rápidamente, sus ojos grandes llenándose de lágrimas, y susurró tan bajo que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharla. «Abuelita, mamá está en el baño. Ella no sabe que estoy aquí. Necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que no le dirás a nadie que te lo dije». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en el tono de su voz me decía que lo que estaba a punto de escuchar era importante, potencialmente cambiador de vida. Le dije con toda la seriedad que pude reunir: «Camila, sabes que puedes contarme cualquier cosa, siempre. Soy tu abuela y te amo más que a nada en este mundo. Puedes confiar en mí». Camila comenzó a llorar entonces, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas de niña y sus pequeños hombros temblaban con el esfuerzo de contener sollozos. Ella dijo con voz quebrada: «Abuelita, mamá me hizo mentir. Me hizo decir cosas que no eran verdad y me siento muy mal por eso». Yo sentí que todo el aire salía de mis pulmones. Sentí que el mundo se inclinaba ligeramente en su eje y pregunté con voz temblorosa: «¿Mentir sobre qué, mi amor?». Camila se limpió las lágrimas con el dorso de su mano y respondió entre sollozos: «Sobre el collar, abuelita. Mamá me pidió que dijera que te vi tomándolo de su cuarto. Pero no es verdad, yo nunca te vi tomando nada. Mamá me dijo que tenía que decir que te vi con algo brillante. Me hizo repetirlo muchas veces hasta que lo dije bien. Pero no es verdad, yo nunca te vi tomando nada». Sus palabras cayeron sobre mí como una revelación divina, como si después de 3 meses de oscuridad, finalmente un rayo de luz perforara las nubes. Pero también sentí furia, una furia tan intensa que mi cuerpo entero temblaba, porque Valeria no solo me había acusado falsamente, sino que había manipulado a su propia hija de 7 años. La había convertido en cómplice de su mentira, la había usado como arma contra mí. Le pregunté a Camila, tratando de mantener mi voz calmada a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí: «¿Y por qué tu mamá te pidió que mintieras, mi amor? ¿Te dijo por qué?». Camila asintió miserablemente y respondió: «Ella me dijo que si yo no hacía lo que me pedía, me iba a castigar muy feo. Me dijo que si alguna vez le contaba a alguien la verdad, ella me iba a pegar y que papá no me iba a creer de todos modos. Tenía tanto miedo, abuelita. Todavía tengo miedo». Extendí mis brazos y ella se lanzó hacia mí, abrazándome con esa fuerza desesperada que tienen los niños cuando están asustados. Y yo la sostuve mientras ambas llorábamos. Mi nieta por el peso del secreto que había cargado durante 3 meses. Y yo por la confirmación de que todo había sido una mentira elaborada, una conspiración diseñada para destruirme. Cuando finalmente nos calmamos un poco, le pregunté la pregunta que más me aterraba: «Camila, ¿sabes dónde está el collar de tu mamá? ¿Realmente fue robado?». Camila se apartó ligeramente de mí, se limpió la nariz con su manga y dijo con voz pequeña pero clara: «El collar no fue robado, abuelita. Mamá lo vendió. Escuché a mamá hablando por teléfono hace mucho tiempo. Estaba llorando y decía que necesitaba dinero. Luego dijo algo sobre vender el collar de la abuela que murió. Después de eso, empezó a gritar que tú lo robaste». Cada palabra de Camila era otra pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. Cada revelación mostrándome la imagen completa de la traición de Valeria. Ella había vendido su propio collar. Había inventado el robo. Me había acusado para desviar la atención de su esposo sobre dónde había ido ese collar. Y había manipulado a su hija pequeña para que mintiera por ella. Era tan cruel, tan calculado, tan malvado, que mi mente apenas podía procesarlo completamente. Le pregunté a Camila, sosteniendo sus pequeñas manos en las mías: «Mi amor, ¿confías en tu abuelita?». Ella asintió inmediatamente, sus ojos grandes y llenos de lágrimas, pero también de determinación.
Sí, abuelita, yo siempre confié en ti. Yo sabía que tú no eras ladrona, sabía que mamá estaba mintiendo, pero tenía mucho miedo de decir algo. Le dije con toda la firmeza y amor que pude reunir: Camila, necesitamos decir la verdad. Necesitamos contarle a tu papá lo que realmente pasó. Pero te prometo que voy a protegerte. No voy a dejar que tu mamá te haga daño. ¿Me dejas contarle a tu papá lo que me dijiste? Camila se quedó callada por un momento, su carita pequeña mostrando el peso de la decisión que estaba tomando. Una decisión que ningún niño de 7 años debería tener que tomar. Finalmente, asintió y dijo: Sí, abuelita, podemos decirle a papá. Estoy cansada de mentir, estoy cansada de tener miedo. Solo prométeme que no dejarás que mamá me haga daño. Le hice esa promesa con todo mi corazón, sabiendo que ahora finalmente tenía lo que necesitaba para limpiar mi nombre, pero también sabiendo que lo que venía a continuación rompería a mi familia de maneras que tal vez nunca se podrían reparar. ¿Cómo reaccionaría Diego cuando supiera que su esposa me había traicionado tan cruelmente? ¿Qué pasaría cuando toda la verdad saliera a la luz? Quédate para descubrir cómo esta confesión de una niña de 7 años cambió todo. Después de que Camila me contó la verdad, la envié de vuelta a la casa para que no la extrañaran. Yo me quedé en el jardín, mi mente trabajando rápidamente. Sabía que necesitaba evidencia. Necesitaba su testimonio grabado antes de confrontar a nadie. Aproximadamente 1 hora después, cuando escuché que Diego había llegado del trabajo, supe que era el momento. Entré a la casa, busqué a Camila discretamente y le pedí que viniera conmigo al jardín una vez más. Le expliqué que necesitaba grabar lo que me había dicho para que su papá pudiera escucharlo. Esa noche, después de que Camila regresó a la casa por primera vez y yo me quedé en el jardín procesando todo lo que acababa de escuchar, sentí algo que no había sentido en 3 meses: esperanza. Pero era una esperanza mezclada con terror, porque sabía que lo que estaba a punto de hacer tendría consecuencias enormes, cambiaría todo, y no había vuelta atrás una vez que empezara. Saqué mi teléfono celular viejo que Diego me había dado hace años y que yo apenas sabía usar. Una vez en el jardín de nuevo, lejos de las ventanas donde alguien pudiera vernos, le pregunté: Camila, ¿me dejarías grabar lo que me dijiste hoy? Necesito que tu papá escuche esto de ti. Necesito tener prueba de la verdad. Camila se veía asustada, pero también aliviada, como si llevar este secreto durante 3 meses hubiera sido un peso terrible y finalmente poder soltarlo fuera una liberación. Ella asintió, y yo activé la grabadora de voz en mi teléfono, mis manos temblando tanto que casi dejo caer el aparato. Le hice preguntas claras, preguntas que no podían ser malinterpretadas. Camila, ¿quién te pidió que dijeras que viste a tu abuela tomando el collar? Camila respondió con voz pequeña pero firme: Mi mamá me pidió que dijera eso. ¿Y es verdad que viste a tu abuela tomando el collar? No, nunca vi eso. Mamá me dijo qué decir y me hizo repetirlo muchas veces. ¿Por qué tu mamá te pidió que mintieras? Porque ella vendió el collar y necesitaba que papá creyera que alguien lo robó para que no se enojara con ella. Cada respuesta de Camila era clara, sin ambigüedad, la voz de una niña diciendo la verdad después de meses de llevar una mentira. Cuando terminamos la grabación, abracé a Camila y le agradecí por ser tan valiente. Le dije: Ahora vamos a hablar con tu papá y yo voy a estar contigo todo el tiempo. ¿Está bien? Ella asintió y juntas regresamos a la casa. Diego estaba en la sala revisando su teléfono. Valeria estaba en la cocina preparando la cena. Y el ambiente era el mismo de siempre: tenso, frío, lleno de palabras no dichas y resentimientos que se acumulaban como polvo en los rincones. Me acerqué a Diego, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, y le dije con voz que intenté mantener firme: Diego, necesito hablar contigo. Es importante. Es sobre el collar de Valeria. Diego levantó la vista de su teléfono con expresión cansada y un poco irritada, claramente no queriendo revivir este drama de nuevo. Él dijo con voz que sonaba derrotada: Mamá, ya hablamos de esto 1000 veces. La policía no encontró evidencia. Tú dices que no tomaste nada. Valeria insiste en que sí. No sé qué más quieres que hagamos. Le respondí con más firmeza de la que había mostrado en meses.
Lo que quiero es que escuches esto. Escucha esta grabación y luego decidirás qué hacer. Puse mi teléfono en la mesa de centro entre nosotros y presioné play. La voz de Camila llenó la habitación, pequeña pero clara, respondiendo mis preguntas con verdades que destruirían el castillo de mentiras que Valeria había construido. Vi cómo la expresión de Diego cambiaba mientras escuchaba. Vi cómo su cara pasaba de confusión a shock, a furia contenida. Cuando la grabación terminó, hubo un silencio tan pesado que podías sentirlo presionando contra tu piel. Diego miró a Camila, quien estaba parada a mi lado, y preguntó con voz temblorosa: «Camila, ¿es esto verdad? ¿Tu mamá te dijo que mintieras sobre la abuela?» Camila comenzó a llorar, pero asintió, y antes de que pudiera responder verbalmente, Valeria apareció desde la cocina. Ella había escuchado la grabación también. Su cara estaba completamente pálida, sus ojos muy abiertos en lo que parecía ser pánico puro. Ella comenzó a gritar inmediatamente: «¡Esa grabación no prueba nada! La niña está confundida. Tu madre la manipuló, le puso palabras en la boca. Camila es solo una niña, no sabe lo que dice». Diego intentó calmarla, pero ella continuó: «Yo soy su madre. ¿Vas a creer una grabación hecha a escondidas sobre la palabra de tu esposa?» Pero Diego, con una calma furiosa que nunca le había visto, respondió: «Valeria, en esta grabación nuestra hija de 7 años describe cómo la entrenaste para mentir. Describe cómo te escuchó vendiendo el collar por teléfono. ¿Cómo podría mi madre haber inventado esos detalles?». Fue entonces cuando vi a Valeria cambiar de táctica. Su cara se desmoronó. Las lágrimas comenzaron y finalmente admitió entre sollozos: «Está bien, está bien. Sí, vendí el collar. Tenía deudas, estaba desesperada, pensé que...». ¿Alguna vez has descubierto que alguien en quien confiabas completamente te traicionó de la manera más cruel posible? Yo ahora sabía cómo se sentía, pero también sabía que finalmente la verdad estaba saliendo a la luz y la justicia llegaría. Lo que siguió a esa confrontación fue un torbellino de eventos que cambió la estructura completa de nuestra familia de maneras que nunca imaginé posibles. Esa noche fue caótica. Diego, furioso y traicionado, le exigió a Valeria que se fuera de la casa inmediatamente. Ella lloró, suplicó, trató de justificar sus acciones con historias sobre deudas de tarjetas de crédito que había acumulado en secreto, sobre presión financiera, sobre pánico y malas decisiones. Pero ninguna de sus excusas podía borrar el hecho de que deliberadamente destruyó a una mujer inocente, manipuló a su propia hija y casi destruyó a una familia entera por dinero. Valeria eventualmente empacó una maleta y se fue a casa de sus padres. Al día siguiente, Diego consultó con un abogado familiarista quien le explicó que aunque Valeria no podía ser expulsada legalmente de la casa conyugal de forma permanente sin proceso judicial, la situación era tan volátil que era mejor mantener la separación temporal mientras iniciaban los trámites legales formales. Diego presentó inmediatamente una demanda de divorcio y una petición de custodia temporal de emergencia de los gemelos, argumentando que el comportamiento manipulador y abusivo de Valeria hacia Camila creaba un ambiente peligroso. El juez otorgó custodia temporal a Diego mientras el caso se desarrollaba. Al mismo tiempo, fuimos juntos a la delegación de policía con la grabación de Camila. El mismo oficial que me había interrogado meses atrás escuchó la grabación con expresión cada vez más seria, y cuando terminó dijo que esto constituía denunciación caluniosa, un delito penal que Valeria enfrentaría con consecuencias legales. Abrieron una investigación formal sobre Valeria, y durante ese proceso descubrieron la magnitud completa de su deuda y su desesperación financiera. Resultó que Valeria tenía 80,000 pesos en deudas de tarjetas de crédito que había acumulado en secreto. Había solicitado tarjetas a su nombre, usando la dirección de sus padres para que los estados de cuenta no llegaran a la casa, y pagaba los mínimos mensuales con dinero que decía gastar en cosas para los niños o para la casa. Diego, aunque era contador, confiaba en ella con las finanzas domésticas y nunca revisó sus cuentas personales. Cuando finalmente todo salió a la luz durante el divorcio, Diego se sintió doblemente traicionado.
no solo por la falsa acusación a su madre, sino por años de engaño financiero. Cuando la presión se volvió insoportable, vendió el collar de oro de su madre, una pieza que supuestamente valoraba tanto, por 35,000 pesos para pagar parte de sus deudas. Pero sabía que Diego preguntaría eventualmente por el collar, así que inventó el robo y me usó como chivo expiatorio perfecto. La suegra pobre viviendo de caridad que supuestamente necesitaba dinero desesperadamente. El proceso legal tomó meses durante los cuales Diego, los gemelos y yo comenzamos a sanar como familia. Diego me pidió perdón de maneras que me rompieron y sanaron simultáneamente. Una noche se arrodilló frente a mí con lágrimas corriendo por su rostro y dijo: «Mamá, perdóname por no creer en ti. Perdóname por elegir a mi esposa sobre mi madre, cuando tú nunca me diste razones para dudar de ti. Perdóname por los 3 meses de infierno que te hice vivir». Yo lo abracé y lo perdoné porque era mi hijo y porque entendía que él también había sido víctima de la manipulación de Valeria, aunque de manera diferente a mí. Los gemelos necesitaron terapia para procesar todo lo que habían vivido. Camila, quien había cargado el peso de la mentira, necesitaba trabajar a través de su culpa y miedo. Mateo, aunque no había sido directamente manipulado como su hermana, había presenciado la destrucción de su familia y necesitaba ayuda para entender por qué mamá había hecho algo tan malo a la abuela que él amaba. Ambos lentamente comenzaron a sanar, a volver a ser niños sin el peso de secretos adultos. Pero lentamente comenzaron a volver a mí, a abrazarme sin miedo, a pedirme historias antes de dormir como solían hacer. Camila me dijo una noche, mientras yo le acariciaba el cabello: «Abuelita, lo siento tanto por haber mentido. Me sentía tan mal cada día». Le respondí: «Mi amor, tú eres una víctima en todo esto, no la villana. Fuiste muy valiente al decir la verdad y estoy tan orgullosa de ti». Mateo me dijo una tarde, mientras jugábamos en el jardín: «Abuela, ¿mamá va a volver a ser buena algún día?». Le expliqué con palabras que un niño de 7 años pudiera entender que a veces los adultos cometen errores grandes y que aunque amamos a las personas, no siempre podemos confiar en ellas de la misma manera después. La sentencia legal contra Valeria llegó finalmente después de 18 meses desde que toda la verdad salió a la luz. El proceso fue largo y agotador, con múltiples audiencias tanto para el caso criminal de denunciación calumniosa como para el divorcio y la custodia de los gemelos. Durante ese año y medio, Valeria tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones en múltiples frentes. Fue declarada culpable de denunciación calumniosa y fue condenada a pagar una multa considerable, más una compensación a mí por daños morales y a mi reputación. El juez determinó que yo debía recibir 30,000 pesos en compensación por los 3 meses de sufrimiento, humillación pública y daño emocional que sus acciones causaron. No era una fortuna, pero representaba un reconocimiento legal del daño que me había sido infligido injustamente. Además, perdió la custodia primaria de los gemelos. Diego recibió custodia completa y ella solo podía verlos en visitas supervisadas una vez cada 2 semanas. El juez citó en su sentencia que una madre que manipula a su hija de 7 años para que mienta en un asunto tan serio no podía ser confiable con custodia sin supervisión. Valeria intentó apelar la decisión, pero su apelación fue rechazada. También intentó acercarse a mí varias veces después de la sentencia. Me envió cartas de disculpa que leí, pero no respondí. Trató de hablar conmigo cuando venía a recoger a los gemelos para sus visitas supervisadas. Pero yo no tenía nada que decirle, porque algunas traiciones son tan profundas que no hay palabras que puedan construir un puente sobre ese abismo. Ella destruyó no solo mi reputación, sino también mi sensación de seguridad en mi propia familia. Me hizo dudar de mi propio hijo. Me hizo sentir como una criminal cuando había vivido 70 años sin manchar mi nombre. Eso no es algo que se perdona fácilmente, si es que se perdona del todo. Usé parte del dinero de la compensación para remodelar mi pequeña habitación en la casa de Diego. La convertí en un espacio que realmente se sentía mío, con algunos muebles nuevos y decoración que elegí. El resto lo guardé como pequeño fondo de emergencia para mi futuro, porque esta experiencia me enseñó que siempre necesitas tener algo tuyo,
alguna independencia, alguna red de seguridad. Diego insistió en que me quedara viviendo con él y los gemelos, pero ahora nuestra relación era diferente, más fuerte en algunos sentidos, porque había sido probada por fuego y sobrevivió. Él me trataba con un respeto renovado. Ya no me veía como la madre que necesitaba caridad, sino como la matriarca de la familia que merecía honor. Los gemelos florecieron bajo nuestra custodia, sin la presencia tóxica de Valeria manipulándolos constantemente. Camila especialmente se volvió más segura, más feliz, más libre para ser niña sin el peso de secretos adultos en sus pequeños hombros. Mateo también se abrió más, ya no tenía ese miedo constante en sus ojos, y ambos gemelos me buscaban para consuelo y alegría de la manera en que los nietos deberían buscar a sus abuelas. Ahora, 3 años después de esa acusación terrible que casi me destruyó, 18 meses de procesos legales y otros 18 meses viviendo nuestra nueva normalidad, vivo una vida que no es perfecta, pero que es mía y que es digna. Me despierto cada mañana en mi habitación renovada. Preparo desayuno para mi hijo y mis nietos. Paso los días haciendo las cosas que me gustan: costura, jardinería, leer, jugar con los gemelos. Los vecinos que me miraban con sospecha ahora me miran con respeto renovado porque la verdad salió a la luz públicamente. Todos saben que fui falsamente acusada. Todos saben que mantuve mi dignidad a pesar de la injusticia. He aprendido lecciones durante estos 3 años que solo el sufrimiento profundo puede enseñar. Aprendí que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, aunque tome tiempo y aunque el camino sea doloroso. Aprendí que incluso las personas que amas pueden traicionarte de maneras inimaginables, pero que también hay personas que te defenderán cuando más lo necesitas, como mi nieta Camila, quien encontró el coraje de decir la verdad a pesar de su miedo. Aprendí que la justicia existe, que el sistema legal a veces funciona, que las mentiras eventualmente se desmoronan bajo el peso de la verdad. Y aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir humillación pública y traición familiar, y salir del otro lado no rota, sino fortalecida. Mi relación con Diego es más profunda ahora porque fue probada. Él aprendió que la lealtad a la familia significa creer en quien te dio la vida cuando no hay razón para dudar. Y yo aprendí que el perdón es posible incluso cuando el dolor es profundo. Los gemelos están creciendo con una comprensión de justicia y verdad que muchos niños no desarrollan hasta mucho después. Y aunque la manera en que aprendieron esas lecciones fue dolorosa, saldrán de esto siendo personas más fuertes y más conscientes. Camila me dice a menudo: «Abuelita, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Quiero ser fuerte y decir la verdad incluso cuando da miedo». Esas palabras me llenan de orgullo porque significan que algo bueno salió de todo este dolor, que esta niña aprendió que la verdad vale la pena defenderla sin importar el costo. Pienso en todas las mujeres mayores que podrían estar escuchando mi historia ahora, mujeres que tal vez están siendo acusadas injustamente, mujeres que están siendo tratadas como cargas o molestias por sus propias familias, mujeres que sienten que nadie les cree. Quiero que sepan que su verdad importa, que su dignidad importa, que nunca es demasiado tarde para luchar por justicia. Quiero que sepan que aunque el camino sea difícil y doloroso, vale la pena mantener la cabeza en alto y defender tu inocencia. Y quiero que sepan que la verdad, no importa cuánto tiempo tome, siempre encuentra una manera de brillar a través de la oscuridad de las mentiras. Mi historia podría haber terminado de manera diferente. Podría haberme rendido durante esos 3 meses terribles. Podría haber aceptado el papel de ladrona que Valeria me asignó y vivir el resto de mis días en vergüenza. Pero no lo hice, y ahora vivo libre con la cabeza en alto, rodeada de amor verdadero, sabiendo que defendí mi verdad hasta que fue reconocida. Y si mi historia ayuda, aunque sea a una mujer más, a encontrar la fuerza para luchar contra la injusticia, entonces cada momento de dolor valió la pena. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal,
para que no te pierdas ni una sola historia.